La buena comida y mejor cerveza en la fábrica de cervezas de One Beer Madrid. Vive una experiencia única en un sitio diferente a 15 minutos de Príncipe Pío, abiertos de jueves a domingo y conciertos todos los sábados. Consulta nuestros horarios en onebeer.es. De One Beer, buena cerveza, buena gente y buena comida. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas. Y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Las 11 y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancamos nuestra última hora de la última hora de la semana, en Capital Intereconomía, hablando del mercado de la climatización. Vamos a hablar de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, vamos a hablar de bombas de calor. Es un mercado que creció más de un 21% el año pasado. Son claves que se extraen del informe sobre el mercado de climatización y bombas de calor de AFEC, la Asociación de Fabricación de Equipos de Climatización. Con nosotros esta mañana Marta San Román, que es la directora general de AFEC. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas cosas que contar porque el informe es muy amplio, así que vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible y entenderlo con tu ayuda. Ese crecimiento del 21% y ese buen comportamiento del mercado de climatización, así, por empezar por ahí, en general, ¿qué hay detrás de ese buen comportamiento, Marta? Hombre, detrás de un buen comportamiento siempre suele haber una buena experiencia y una buena práctica, ¿no? Y un buen trabajo de siembra, digamos, ¿no? Es un sector que va creciendo en necesidades, pero también va creciendo en capacidad de adaptarse, en soluciones tecnológicas y en soluciones cada vez más sostenibles. Entonces, pues yo creo que hay una serie de fabricantes y de industria en España que ha invertido mucho en los últimos años en este tipo en tecnologías limpias, en ser más eficientes, en intentar proteger una huella industrial que mantenga un poco esa capacidad de adaptación. Un informe en el que luego vamos a entrar al detalle de algunas otras partes, pero en el que proponéis también medidas para mejorar todavía más la situación del sector de la climatización, de las bombas de calor, por las que ahora te pregunto, Marta. En general, ¿qué hace falta? ¿Qué proponéis desde AFEC para que esta situación sea mejor y que cuando nos veamos, por ejemplo, el año que viene, el crecimiento sea al mismo o mejor incluso? Pues mira, proponemos, entre otras cosas, que haya un marco legislativo sólido, coherente y firme. El año pasado hubo crecimiento, pero también es cierto que en la segunda mitad ese crecimiento desaceleró significativamente. Y esa desaceleración viene, entre otras cosas, por esos vaivenes, ¿no? Es lo que dicen en Europa de stop and go is poison, ¿no? O sea, si arrancas y frenas, eso es veneno, eso te mata. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante los 2-3 últimos años, a raíz de los fondos de recuperación, los planes nacionales de energía y clima, el Repower EU, los fondos Next Generation, todo esto, se ha hablado muchísimo de descarbonizar nuestros edificios y nuestra calefacción, nuestra refrigeración, para lo cual pues se mencionaba continuamente, pues hay que utilizar las bombas de calor, hay que dar más importancia a la calidad de aire interior, hay que, aparecen las bombas de calor en todos los textos, todas las normativas. Y como a mediados del año pasado, vamos a frenar un poquito. Había un plan de acción de bombas de calor que de repente han dicho,
vamos a frenarlo, vamos a esperar a las elecciones europeas de ahora, Sí, de junio, del 9 de casi. junio. Todas las inversiones que se hicieron a nivel europeo, más de 7.000 millones de euros, pues ahora mismo tiene una rentabilidad atrasada, porque la pregunta era, ¿pero vamos a tener capacidad de producir tantas bombas de calor? La respuesta es sí, no de hoy para mañana, es un plan a 2030, 2040, 2050, pero si frenas esas iniciativas, si empiezas a dar síntomas de descreer en la necesidad de agilizar esta agenda verde, si de repente subes los tipos de interés, que frena la demanda del sector residencial, que es quien potenció ese crecimiento el año pasado, pues al final esto revierte en los incentivos para los ciudadanos de comprar viviendas nuevas, de rehabilitar las suyas, etcétera. Te pregunto también enseguida por la rehabilitación, pero ya que mencionabas las bombas de calor, para que nuestros oyentes lo entiendan, Marta, ¿por qué son tan relevantes las bombas de calor ahora mismo? Pues son la mejor tecnología para descarbonizar la calefacción, el agua caliente y la refrigeración. Me ha quedado una frase redonda, ¿eh? Mira, a mí me gusta el baloncesto, entre otros deportes, y yo jugaba en aquellos tiempos que el triple era algo americano. Sí. Y ya lo tenemos aquí. Bueno, pues yo aludo al triple, que es más puntuación, ¿no? La bomba de calor es un triple-triple. El primer triple es que sirve para 3 funciones. O sea, no solo da calor, no solo es calefacción, también da aire acondicionado, refrigeración, y también calienta el agua para procesos industriales o para la de casa. Es triple porque sirve a los 3 sectores que consideramos económicamente, ¿no? Residencial, terciario comercial e industrial. Y hace años la agenda europea se centró en otro triple, un triple objetivo, que en su día era el 20-20-20, ahora ya vamos por el 55, pero eran 20%, ¿no? Mayor uso de renovables, mayor eficiencia energética y menores emisiones. Entonces, la bomba de calor, con ese triple, es una de las mejores tecnologías para descarbonizar, y además es madura, o sea que es que los objetivos que tenemos son muy ambiciosos y vamos lentos. ¿Y cuánto instaurada está la bomba de calor en nuestra vida aquí en España? ¿Cómo ha sido la evolución de este mercado en los últimos años? La evolución ha sido muy positiva, quizás menos rápida que en otros Estados miembros de la Unión Europea. ¿Debido a algo en concreto? Bueno, pues debido sobre todo a políticas fiscales, a incentivos y ayudas, no solo europeos, sino propios, bueno, y también a legislación y también a la cultura existente. Te pongo un ejemplo. Holanda, por ejemplo, es un país tremendamente gasificado y muy poco electrificado. Pasar a bombas de calor cuesta mucho más porque no hay una red eléctrica que esté tan desarrollada como en otros países. Sin embargo, por ejemplo, en los países nórdicos la bomba de calor es la calefacción. Apenas tienen refrigeración. ¿Por qué? Pues porque tienen un concepto de compartir, que en España quizás tenemos menos. Y o sea, que también es algo cultural. Sí. Allí, por ejemplo, se usan mucho las redes de distrito. Aquí las promotoras de los años 70, 80, 90, era tu caldera individual. No se pensaba en el bien colectivo, no se pensaba en poner en común recursos que pudieran luego servir para optimizar ese uso energético, esa eficiencia. Entonces sí que es algo cultural. Y luego también hay otros tipos de incentivos. Por ejemplo, pues ahora mismo la carga fiscal y los impuestos sobre la electricidad en España son muchísimo más altos que para el gas. En otros países, hay algún país que lo tiene todavía más alto, pero en otros no. En otros existen ventajas fiscales si tú utilizas electricidad, y más si es electricidad verde, para calentar tu casa. Y se premia también el hecho de que utilizar menos combustibles fósiles ayuda a esa seguridad energética y a esa independencia energética. Todo el mundo, Marta, ha echado alguna vez la cuenta, y si no conoce a alguien que ha echado la cuenta, cuando llega ahora pues el frío, ¿qué me sale más barato o qué me sale más caro? ¿Y cómo puedo saber yo si me sale más caro poner la bomba de calor o poner la calefacción? Y en España, lo que decías ahora, Marta, le tenemos mucho miedo a la electricidad y al precio de la electricidad, ahora sobre todo con la subida del IVA, que no sabes nunca lo que vas a pagar,
Y la factura de la luz, pues es como un acto de fe. Te llega la factura de la luz y eso es lo que hay y se supone que estará bien cobrada y no sabes lo que son impuestos. Pero de todos modos, esa duda la hemos tenido. ¿Qué habría que hacer en ese aspecto para que tengamos más claro, veamos las ventajas, por ejemplo, hablando de las bombas de calor, de si nos sale más rentable una cosa o la otra? Eso también es un cambio cultural, porque normalmente intentamos comparar el coste de compra, el coste de inversión, solo. Parte del cambio cultural es empezar a considerar las inversiones y el coste inicial integrando los ahorros futuros. Es cierto que, bueno, pues las políticas proteccionistas del gas pues impulsan el utilizar sistemas basados en gas, en gases de combustibles fósiles. Lo hemos visto en Polonia. Polonia, las bombas de calor iban muy bien y de repente se cortaron del todo. ¿Por qué? Pues se alude a la pobreza energética, abarató el gas, entonces no sale a cuenta. No sale a cuenta si comparas esto así. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues primero hacer que una tecnología sostenible y que ayude a esa descarbonización sea accesible y asequible para todos. Pues habrá que buscar otras vías de financiación, pero sobre todo esa cultura de, bueno, pues si hay que quitar muchos equipos individuales, vamos a pensar en planificar la posibilidad de hacerlos en común. En obra nueva será más fácil que en rehabilitación, por supuesto. Porque en rehabilitación vamos un poco atrás. Vamos muy atrás, no solo en España, en toda la Unión Europea, pero en España vamos muy, muy atrás. El PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, proponía, pues no sé si eran 350.000 viviendas rehabilitadas al año. Estamos hablando de que en España hay, no sé, 25, 26 millones de viviendas y 19 son primeras viviendas. Y muchas de esas son anteriores al año 70, que ya energéticamente son pues muy, muy pobres. La tasa de rehabilitación está como en el 0,1-0,2%. Creo que el año pasado quiero haber leído de un informe del Colegio de Arquitectos que las licencias de rehabilitación fueron 37.000 o 38.000. No llegamos. Claro. Y tenemos que pensar que si te asomas por esa ventana que los del otro lado de las ondas no ven, pero yo sí, se ven muchos edificios. La mayoría de esos van a estar todavía en uso en 2050, que es cuando se pretende que tengamos esa neutralidad cero de carbono. ¿Y tú crees que llegamos? Yo, como tiendo a ser optimista, voy a decir que sí. Confías en que sí, ¿no? Que sí, porque es que es imprescindible. O sea, la urgencia climática es clara. Bueno, por lo menos para mí, yo sé que hay gente descreída, para mí es muy clara, ¿no? O sea, se han vuelto a anunciar que los veranos van a ser cada vez más calurosos, más largos, y que una variable que llaman grado día, que es el nivel que supera tanto en calor como en frío, depende de las zonas, el número de horas al día va a aumentar también. O sea, las necesidades de calefacción pues quizás vayan bajando y se construirán mejor y el aislamiento de las envolventes será mejor. Las de refrigeración van a aumentar, no solo en España y en el sur de Europa, también en el norte, que también van sufriendo veranos con olas de calor, y las necesidades de agua caliente siguen ahí. Entonces, la urgencia climática existe y la agenda no se para. Nosotros no deberíamos parar tampoco. Yeah. Y hay formas de hacerlo, ¿eh? Hay formas. Te hago la última, Marta. ¿Qué esperáis? Primero, ¿cómo está yendo el sector este año, en 2024? ¿Y qué esperáis? ¿Cómo esperáis que evolucione el mercado? ¿De qué puede depender? Ponías antes también el foco en esa cita, que nos hemos parado todos un poco en Europa. Vamos a esperar hasta después de las elecciones europeas, decías, cuando hablabas de esto. ¿Qué esperáis para 2024? No sé si puede ser un antes y un después, que se despeja alguna incógnita después de esa cita con las urnas en Europa. Pues la cita en las urnas en Europa, aunque aquí en España a veces nos parezca otra vez elecciones, y es que ¿cuántas elecciones llevamos en el último año y medio? Muchas, ¿no? Estas parece que nos quedan lejos. Yo creo que a veces no somos conscientes de cómo con nuestro voto en Europa podemos cambiar radicalmente ciertas cosas que a lo mejor no vemos mañana, pero sí dentro de 2 años, y que los verán nuestros descendientes y las futuras generaciones. La evolución de 2024 es incierta. O sea, hay un acrónimo que se puso de moda hace 1 o 2 años que era, a ver ahora si lo digo bien, que se me olvidará, VUCA, con V,
que la V era de un acrónimo en inglés que era volatilidad, sí. La U es de incertidumbre, ahora se me han olvidado los otros dos, pero básicamente es volatilidad, incertidumbre, complejidad y luego pues cuestiones aleatorias que pueden surgir en un momento o en otro. Estamos exactamente igual en este momento. Ese punto de inflexión de las elecciones al Parlamento puede definir el tipo de políticas que impulsen este sector o no. El año pasado se aprobaron la directiva de eficiencia energética. Se acaba de aprobar el de eficiencia energética de los edificios. Va a cambiar muchísimo la forma de concebir una arquitectura sostenible y socialmente justa, que también es necesario. La calidad del aire interior. Pero hay otras dos que son más colaterales, que es la de redefinir el mercado eléctrico y el mercado de emisión de carbono. Uh-huh. Eso va a influir muchísimo y eso se va a decidir en el Parlamento Europeo. Hay cosas que están paradas. Este plan de acción de bombas de calor, que se paró hasta las elecciones, puede definir significativamente el impulso a esta tecnología. Y luego otra cosa que nosotros esperamos es que, con algunas de estas nuevas legislaciones no se olvide el impulso a la calidad del aire interior, que es salud, a las necesidades de ventilación que se dejan un poquito de lado, pues porque eso cuesta mucho, pero luego sufrimos consecuencias bastante ingratas, y también confiamos en que se le dé mayor impulso a través de estas normativas a la regulación y control, porque tú puedes tener los mejores equipos del mundo, pero si no están bien instalados por un lado, pero luego controlados, regulados y se adaptan continuamente a necesidades cambiantes de cada uno de los edificios y sus usos, pues no vamos a llegar tampoco a esos objetivos. Pues a ver si os hacen caso, a ver si os escuchan, a ver qué pasa en esa cita electoral y a ver cómo viene el año. De momento hemos analizado así al detalle la situación del mercado de climatización y bombas de calor con ese último informe de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización que nos ha contado Marta San Román, la directora general de AFEC. Marta, que vaya muy bien. Pues muchísimas gracias igualmente. Te esperamos el año que viene para ver la evolución, a ver si seguimos avanzando. Aquí me tendréis. A un ritmo un poquito mejor. Gracias, Marta. Un abrazo, chao. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:25 de la mañana, abrimos nuestro Foro Empleo, Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, con Carlos Luis, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Aprovechando estos últimos coletazos de esta primavera que tenemos. Primavera, no sé.
¿Qué ha pasado? ¿Que hace frío o qué? Pero mucho, ¿no? Sí, no lo sé. Yo es que me he metido aquí muy prontísimo. Hace frío, José Luis Fernández Santillana. Bueno, está buenos fresquita. días. Hola, buenos días. ¿Sí? Está fresquita la mañana, ¿Qué me bien. dices? Al sol se está bien. Cuando se quita el sol, dices, bueno, pues, oye, bien. Lo que pasa es que ya no sabes qué ponerte, ¿no? Eso es verdad, es un poco lío. Ya es un poco lío, pero bueno, bien. Un poco lío. Esa la gente va por la calle manga corta, otros con el abrigo de invierno. Yo he sacado la pana, o sea que nada, bien, o sea, estupendo. Pero eso por el 1 de mayo. Bueno, no, hombre, el 1 ya pasó, ¿no? Yo creo que por lo que vi en la televisión ayer en las ventas se hicieron récord de asistencia, Sí, ¿no? yo vi un rato ahí así. Estaban todos lleno encogidos aquello, de frío, entonces cabían más, ¿no? Cabían más, es verdad, es verdad. Bueno, ahora enseguida viene por aquí Marisa Cruzado. Vamos a ir analizando el mercado laboral que nos dejaba esta semana las previsiones de la Comisión Europea, de Bruselas. Viene el crecimiento, pero nos afeaba, Carlos, Bruselas, que tengamos la tasa más alta de paro, que seamos campeones, vamos, que nos salimos por todos lados. ¿Cómo es posible esto? Porque... Pues, bueno, la verdad es que no ha cambiado demasiado el cuadro macro sobre los fundamentales en el ámbito de nuestros déficits con respecto a nuestros socios comunitarios, ¿no? Y tenemos ahí dos problemas estructurales que no se terminan de resolver. Que es la tasa de desempleo y nuestro déficit público y deuda pública, ¿no? Que son nuestros principales compromisos. Es verdad que sigue habiendo un escenario económico de sorpresa sobre el crecimiento, al menos en números que están reflejados en crecimientos del PIB. Y crecemos muy por encima de lo que crece la media comunitaria, pero también pues, muy por encima de lo que crecen estos socios principales, que son Alemania y Francia. Y un crecimiento que se sustenta fundamentalmente por el impulso de la demanda interna, ¿no? Una demanda interna que está solidificada pues, a través del comportamiento del consumo y tanto público como privado, y también un buen comportamiento de nuestro sector exterior, ¿no? Que ya no es solamente los servicios de turismo que nosotros podemos facilitar, sino que nuestras empresas exportadoras pues mantienen un ritmo de crecimiento a pesar de que sus principales mercados pues están prácticamente estancados. La Comisión Europea nos dice que la tasa de desempleo pues seguirá por encima del 11%, ¿no? El 11,6%, creo recordar que son sus previsiones para el año 2024, y sorprende un poco, y yo creo que eso también es una cuestión que venimos nosotros comentando en cada una de estas tertulias, que pese al dinamismo del crecimiento del empleo que hemos tenido también en estos últimos años, seamos incapaces de reducir nuestra tasa de desempleo conforme ese crecimiento de la ocupación. ¿Qué hacemos mal? Pues fundamentalmente yo creo que ahí hay una cuestión de una tasa de desempleo estructural que requiere de políticas sobre todo activas, que puedan pues facilitar la incorporación de personas que se encuentran en desempleo en larga duración y cierta parte de nuestros jóvenes. Y sobre todo también que hay otra cuestión, que es que aunque a pesar de que estamos creciendo por encima del 2,5% del empleo en crecimiento interanual, este crecimiento del número de ocupados no se corresponde en horas trabajadas. Es decir, que se está creciendo en la actividad del empleo, repartiendo más, ¿no? O viendo un efecto de composición más entre más ocupados. No es que se esté produciendo más activos laborales, ¿no? Entonces, bueno, parece que esta tendencia se va a mantener durante este año. Nosotros desde el Instituto de Estudios Económicos seguramente publiquemos unas previsiones muy parecidas a la de la Comisión. Sí que discrepamos algo en el comportamiento del consumo privado y en la inversión, que es fundamentalmente el otro aspecto que quería resaltar. Y ahí estaremos pues en un comportamiento un poco más negativo. Yo resaltaría, tanto en el cuadro de la Comisión Europea como en el nuestro que vamos a analizar, que nuestra productividad sigue siendo baja, que nuestras tasas de inversión empresarial siguen siendo deficitarias y que es necesario pues anclar nuestro crecimiento sólido para que en periodos posteriores pues podamos mantener estos ritmos de afiliación y de crecimiento del empleo. José Luis, tu opinión y el saludo, Marisa. Bueno, la opinión de la Comisión Europea y que viene después de las últimas declaraciones, ¿no?, del gobierno, en caso del ministro de Economía, diciendo que somos la pera limonera, ¿no?, en Europa, es decir, que estamos creciendo 3 veces más con estas previsiones que está dando la Comisión Europea, ¿no? Es decir, vamos a crecer pues hasta el 2,1 en lugar del 0,7, que es la media que se presenta. Bueno, bien, todo esto vamos sacando pecho, ¿no? Y me parece estupendo, ¿no? Pero lo que no nos cuentan es que lo que estamos haciendo en el fondo es lentamente contrayendo el crecimiento económico. ¿Qué quiero decir? ¿De dónde venimos y a dónde estamos, no? Es decir, es que en 2022, que no hace tanto, crecimos al 5,2. Es que en 2023 lo fuimos al 2,5.
Y ahora, si nos quedamos en el 2, en el 24, bien, ¿no? Es decir, que estamos decreciendo. ¿Y eso por qué decrecemos? Seguramente porque yo creo que hay un menor ritmo de la actividad económica, las inversiones no están llegando como deberían de llegar, y por tanto hay una situación que afecta directamente al empleo, porque el empleo se activa cuando hay actividad económica. Y entonces lo que estamos haciendo, como eso no está pasando, es lo que hay, vamos a dividirlo entre más. Y eso es lo que sale, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que, hombre, interpreta los datos como debe ser, seguramente su papel, muy favorablemente, pero si uno se para a profundizar un poquito, no es para tanto, ¿no? Es decir, porque dices, oiga, esto está bien, ¿no? Crecer un trimestre al 0,7, oiga, que es el 0,7, o sea, que esto no es que... Si uno mira los gráficos, uno se da cuenta que estamos en una situación de encefalograma casi plano, ¿no? No hay prácticamente crecimiento. Entonces, a mí que me preocupa, que es que, mira, una cosa tan estúpida, entre comillas, ¿no? Es decir, cada vez que habla alguien del gobierno nos saca los 21 millones de ocupados. Vamos, ¿qué? Seguridad Social, récord. Oiga, ¿por qué no dice usted que más de 1 millón de esos son parados? Es que los parados cotizan en la Seguridad Social. Es decir, simplemente ese dato es una tontería si queréis. Pero, hombre, hay que poner las cosas en su justo sitio. ¿Qué pasa, que un parado no cotiza? Es que es lo mismo un empleado que un cotizante de la Seguridad Social. Pues no, porque hay gente que cotiza porque tiene varios empleos y por tanto estamos contando de más. Oiga, un cierto análisis riguroso de la situación siempre ayuda a construir en futuro, y yo quiero ser en positivo. Tenemos un país estupendo. Y si el tiempo acompaña, ahora que viene el buen tiempo y el verano, pues venga, vamos a pegar todos un tirón y a ver si la demanda interna y el consumo se anima. Pero para eso hay que subir salarios, porque es que buena parte del crecimiento español por encima es porque tenemos IPCs que están por encima de la media europea. Ahora mismo vamos al revés, es decir, es que Alemania, que estuvo muy por encima de nosotros, ya está muy por debajo. Es que el otro día daban el dato de Francia y está ligeramente por encima del 2,3. Es que estamos un punto por encima. Es que ese encarecimiento de los precios está ayudando a que se recaude más y, por tanto, a que el PIB también crezca. ¿Como consecuencia de qué? Pues también de un incremento del gasto público, fundamentalmente. Y, por tanto, si lo vamos a supeditar todo eso, pues estamos hablando con esas dos patas que también están ahí, más allá del empleo, que nos dan un toque. Es que la deuda no acaba de bajar, y que el déficit, pues, hombre, nos quedamos en el 3 y virgencita como está. Es decir, yo llevo hablando de que vamos a llegar al 3, que llevamos 20 años diciendo que a ver si nos colocamos en el 3, porque esto viene de la época de Rajoy, lo que nunca cumplimos. Entonces dices, bueno, pues venga, estupendo. Yo no quiero ser pesimista porque creo que somos gente muy buena y tenemos un país estupendo y tenemos gente que trabaja maravillosamente bien, pero hombre, nuestros políticos podrían ser un poquito más rigurosos, ¿no?, en los análisis. Marisa Cruzado, CNCVA, ¿qué tal? Pues bien. Buenos días. Alérgica perdida. Bueno, pasa nada, eso se termina pasando. Sí, eso sí, es la suerte. Con el tiempo. Es estacional. Bueno, en cuanto venga el calor y lo arrase todo, se acaba. Así, no. Ya, taboga. ¿Qué pasa, que somos campeones de Europa de paro? Pues mira qué bien, hemos puesto una medalla estupenda en este día. Aquí poniéndole pega, de verdad. Un desastre. ¿Cómo sois? Es un horror. Oye, y además se nos suma otra cosa este año, que es que en el 31 de diciembre de este año se termina ya la posibilidad de acceder a los fondos Next Generation, con lo cual todas esas inversiones supermillonarias que teníamos a nuestra disposición también nos dicen adiós. Entiendo que con mucho retorno, porque mucho de esa gran parte de ese presupuesto no se ha tramitado, y por lo tanto pues no ha servido para nada tenernos a nuestra disposición. Marisa, perdón un segundo, pero estamos en la búsqueda del Next Generation, ¿no? Es decir, ¿dónde está? ¿No? Es decir, ¿en qué se ha gastado? ¿En qué se ha empleado? ¿No? Pues ahí está. Entonces, a más, las ayudas europeas no han tenido, que hubieran podido ser un impulso a esa actividad que tú dices, José Luis. Y bueno, pues ahí estamos. Así que el otro día, hablando en un foro de recursos humanos, estaban diciendo que se nos venía encima una como la del 2008, porque aquel entonces también hubo un cese de fondos de las ayudas, de los famosos plan aquellos de ayudas europeas. También se produjo por aquel tiempo, que cuando veríamos del boom aquel de hacer todas las rotondas y todos los polideportivos en todos los pueblos de España y todas las piscinas con las ayudas europeas, y en aquel año se acabó esa línea de financiación y vino lo que nos vino. Y que este año, pues también se acaba este plan de ayudas europeas, hayan sido o no eficientes, y que por lo tanto se suma otro elemento más a tener en cuenta. Así que se avecina una gorda y ya empiezan a apuntarse los efectos, ¿no? Porque este ya aviso de la Unión Europea, pues parece que, a pesar de que hagamos juegos malabares con los datos para
teñirlos de lo que nos interesa, pues evidentemente en Europa pues están empezando a preocuparse seriamente por la cuestión. ¿Y alguna solución, Carlos? Para que no seamos... Emigremos todos a Australia. La semana pasada hablábamos de Alemania. Australia, que no hay gente. La semana pasada, que no estabais yo creo por aquí, ¿no? Hablábamos de lo que pagan en Alemania, pues ya no hablamos de sectores súper universitarios, ni de médicos, ni... No, gente de construcción, gente de... Claro. Pero eso es lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de los... Aquí a lo mejor el tema salarial, eso... Seguramente Carlos dirá que hay que ligarlo a la productividad, hay que ligarlo a más cosas, hay que ligarlo al IPC, seguramente hay que ligarlo a más cosas, no solamente a un índice. Pero bueno, lo que está claro es que si uno... claro, a mí lo que me hace gracia, yo pongo siempre el mismo ejemplo, es verdad, nuestras pensiones, ¿no? Somos los que tenemos la mayor tasa de reposición y tal, es decir, prácticamente estamos ahora mismo en el 70 y tantos %, hemos bajado... del último salario, y los alemanes están en el 50 y tantos, sí, pero los alemanes se vienen aquí, los pensionistas, y viven fenomenal, ¿no? Y sin embargo nosotros no nos vamos de veraneo un pensionista como vienen los alemanes, ¿no? Ni tienen la capacidad que tiene un turista alemán de comprarse un chalecito en Mallorca, ¿no? Es decir, bueno, algo pasa, ¿no? Con los salarios, algo pasa con las condiciones de vida, ¿no? Entonces me parece que esto de ser europeos, que está muy bien, yo me apunto, pero también hay que ponerlo en dimensión, es decir, no solamente aquel dato que nos viene, sino hay que poner un poquito todo en conjunto, y tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el modelo social europeo, pero tiene que ver con las inversiones, tiene que ver también cómo se gestionan las cosas, con la seguridad jurídica. Claro, este tema ahora de los aranceles y el coche eléctrico, por ejemplo, ¿qué carajo está haciendo Europa que no espabila? Porque toda la industria automovilística se puede ir al carajo con los chinos. Digo, vamos, lo digo en sentido muy coloquial y yo me parece, pero esto es un tema. Es decir, que en Estados Unidos se estén pegando Biden con Trump por a ver quién es el que sube más los aranceles precisamente en defensa de su industria automovilística, y aquí todavía estamos pensando qué hacemos. Es que Europa es estupenda y da una gran seguridad jurídica y una gran protección a las personas, pero el problema es que cuando nos quiere proteger a lo mejor ya estamos para arrastre, ¿no? Entonces yo lo que le pido a Europa y a los gobiernos que actúan en Europa es que sean un poco más diligentes, ¿no? Bueno. Sí, vamos a ver, la cuestión es... que bueno, pues hay determinados factores que hay que ponderar, ¿no? En cuanto a la relevancia de las condiciones de vida y ajustes pues salariales a estas condiciones de vida, obviamente dependen muchísimo, no tanto de una fuerza de Real Decreto o una fuerza de representación sindical, sino que hay unas condiciones económicas y empresariales para que puedan producirse mejoras de crecimiento de los salarios y de las rentas de todos los agentes económicos, ¿no? Y bueno, que también es un modelo de sociedad que se haya definido o que hayamos consensuado, ¿no? Pues cuando estamos con un gasto público muy por encima del 50% del PIB que hay que financiar, pues lógicamente pues eso se viene a través de rentas del trabajo, rentas de los empresarios y de actividad empresarial, ¿no? Y bueno, pues al final si este alto por ciento pues de crecimiento del presupuesto público pues lo destinamos a mejorar las condiciones de las que es muy legítimo, ¿no? Y muy lícito de las clases pasivas, pues bueno, pues entonces ahí tenemos otro componente, ¿no? Venga, que cambio de tema. Sí, un segundo solo, porque hay un enfoque, mira, y yo creo que la audiencia de Intereconomía, que además es experta, profesional e inteligente, lo entiende perfectamente. Las empresas, cuando trabajan temas de responsabilidad social corporativa, es decir, todo lo que es apoyo a todo lo que estamos hablando, uno de los factores clave es, primero, que estas políticas, esta estrategia de responsabilidad social corporativa está asociada a la estrategia de la compañía, los objetivos estratégicos económicos de la compañía, y punto número 2, que tengan unos sistemas de medición, de KPIs, que generen una información sobre cómo esas políticas que se están llevando a cabo y que van en vía de ayudas a los empleados, a las familias, etcétera, están teniendo un retorno para la propia organización, ¿no? En productividad, motivación, lo que queramos. En estrategia de Europa debería ser lo mismo. Esa responsabilidad social que tenemos como Unión Europea de protección de nuestros ciudadanos, deberíamos primero encajarlo dentro de una estrategia de Unión Europea como proyecto de Unión Europea, es decir, validando nuestro futuro económico y nuestro peso como potencia en el mundo y alinearlo con esa estrategia de protección social que queremos para todos los que vivimos aquí. Y luego además tener indicadores claros de medición sobre qué políticas que estamos aplicando de ayuda de cualquier tipo
están impactando en el retorno y en la consecución de esos objetivos como estrategia. Esto yo no se lo he escuchado a nadie y creo que es de pura lógica. Es decir, Europa tiene que gestionarse con un modelo de planteamiento de gestión que integre todas estas cosas. Cuando estamos poniendo únicamente el foco en derivar mucho dinero a este tipo de cuestiones, pero no se está midiendo qué resultados se obtiene, es un dinero desperdiciado, porque seguramente ese tipo de ayudas para colectivos desfavorecidos, vulnerables, etcétera, que en toda Europa es mucho dinero el que se deriva, no se está midiendo qué resultado tiene en integración y en recuperación de esas personas para que aporten valor a la sociedad. Y por lo tanto es un punto crítico para defendernos de lo que está pasando fuera, porque fuera de Europa el panorama es terrible en cuanto a la protección social, etcétera. Cambio de tercio, ya que hablaba Carlos antes de las ventas, pues cambio de tercio. Cambiamos de tercio, Vendemos. Vamos con la propuesta de Yolanda Díaz, que quiere ampliar la ley Rider a las trabajadoras del hogar y ayuda a domicilio, esa ley Rider que sabemos que se estableció para las plataformas digitales, reparto de comida a domicilio, por ejemplo, y que no estaba clara la relación laboral del repartidor con la empresa. Relación no era autónomo y ahora había que meterles en plantilla como asalariados. Bueno, pues eso quiere hacer el gobierno, o al menos Yolanda Díaz, con esas plataformas digitales que sirven para contratar trabajadoras del hogar. Plataformas que dicen, oye, necesito a alguien para limpiar casa, tal, mándame a alguien para estas horas o para estos días a la semana. Pues entiendo que la situación será la misma, ¿no? José Luis lo hace por eso, ¿no? Están como autónomas dadas de alta a la plataforma y Yolanda Díaz dice que no, que esto es como lo de Globo, tienen que ser trabajadoras de esa empresa. ¿Qué os parece? Bueno, pues primero, que hay un marco europeo, hay una directiva que establece cómo debe ser la prestación de servicios a través de estas plataformas digitales y que cada país pues transpone de acuerdo, conforme a su marco normativo laboral. Aquí tenemos la primera experiencia con las plataformas que sirven productos de alimentación, las delivery, y bueno, pues yo creo que la experiencia hasta el momento yo creo que puede ser considerada satisfactoria. Por una parte, porque viene de un fruto de un acuerdo, de un consenso entre pues, las empresas y los trabajadores, porque marca unas claras tendencias de estabilidad regulatoria y de seguridad jurídica y un campo de juego claro y que puede poder dar certeza no solamente a los derechos de los trabajadores, por supuesto que sí, sino también a las inversiones que tienen que realizar las empresas o pueden realizar las empresas, porque no descuidemos esta cuestión. O sea, es el modelo de digitalización y el modelo de prestación de servicios a través de plataformas digitales se ha quintuplicado en los últimos años con datos de la Unión Europea. Y tenemos el doble de trabajadores afectados en la Unión Europea a través de este tipo de servicios. Servicios además que son muy específicos, ¿no? Trabajos que, pues en muchos casos, una gran mayoría, pues son segundos trabajos y bueno, pues y etcétera. Y además esto también se conjuga con algo que viene de lejos, que es qué umbral o qué límite definimos entre lo que es un trabajador por cuenta propia o un trabajador asalariado. Y esto, que tradicionalmente pues ceñía o se concernía a sectores de actividad, pues yo creo recordar hace muchísimos años los transportes de mercancías por carretera, por ejemplo, ¿no? Que había cuestiones de repartidores, pues ahora con las nuevas tecnologías tenemos otros sectores que pueden verse afectados. Y ahí siempre, por supuesto, que se considere oportuno y desde el punto de vista jurídico la valorización de una relación contractual, pues que se determine, pero siempre también que se respete el principio que tienen o la capacidad que tienen organizativa las empresas de poder subcontratar o poder establecer relaciones mercantiles con muchos de estos autónomos que, como se ha visto con el debate de la ley Rider, prefieren situarse en esa condición de trabajadores autónomos a los asalariados, ¿no? Y eso es una cuestión que yo creo que se debe respetar, porque además es uno de los principios de la libertad de empresa que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico y que además como país tenemos una de las posiciones más deficitarias de todos los países avanzados. ¿Esto qué te parece y cómo queda? ¿Cómo va a quedar? ¿Y cómo va a afectar pues, a las empresas, a las trabajadoras? Digo trabajadoras, ¿no? Porque como decía Yolanda Díaz, mayoritariamente un perfil femenino. Trabajadores o trabajadores y, oye, y al final al cliente que... Bueno, vamos a ver, yo creo que tiene que ver prácticamente con lo que estamos hablando del trabajo en plataformas, ¿no? Porque al final una cuestión distinta es cuando tú contratas directamente, ¿no?, a una empleada del hogar o alguien para cuidar a alguien en casa, etcétera, que cuando tú acudes a una plataforma y por tanto lo que estás poniendo es a alguien
que intermedia para poner a alguien a disposición tuya, ¿no? Es decir, y por tanto tú el contrato no lo haces con la persona, sino con... Entonces lo que estamos en el fondo es qué tipo de relación laboral tiene esa persona con la plataforma. Y esta es la clave, exactamente igual que pasaba con la, digamos, la ley Rider. Y eso... Yo creo que no ha sido tan pacífico como decía Carlos, digo, más allá de que sí, que hay un acuerdo y que al final, pero bueno, en muchos casos eso ha llegado después de ir tropecientas sentencias judiciales, situaciones muy variopintas, donde alguna de estas empresas se acabó marchando de España y se marchó fuera, es decir, porque no le compensaba, es decir, que la situación no ha sido tan pacífica. Digo, a mí me parece que la clave está dónde está esa línea donde es un trabajador por cuenta propia, un trabajador por cuenta ajena. Y eso tiene que ver con las exigencias a veces de esa plataforma de tenerte siempre a la plena disposición, ¿no? Porque cuando tú contratas un servicio como autónomo, tú también pones tus condiciones. Mientras que si tú estás incondicionalmente al servicio de esa plataforma para cuando te llamen, en el momento que te llamen, hombre, ya lo de ser autónomo es más que relativo, ¿no? Y por tanto, ahí sigue de alguna manera flotando esa figura que hemos hablado siempre del falso autónomo, ¿no? Que seguramente no tiene nada que ver con el autónomo económicamente dependiente, los TRADE, que están ahí también en una situación que se han quedado un poco ahora mismo en el limbo, donde tenía teóricamente que haber un registro y no tengo datos yo de cómo está funcionando ese registro de los TRADE. Bueno. Pero fíjate, yo me planteo una cosa. Acabo, Marisa, entonces a mí me parece que esto puede ser bueno si se hace bien, como todo, y hay que ver la letra pequeña de esa ley, ¿no? Es decir, a mí me parece que el que mucha gente en un momento dado tiene una necesidad de un servicio, de atender una persona, sobre todo en el tema de los cuidados, es decir, que tienes una emergencia, una situación, oye, estupendo, ¿no? Que haya gente, conozco alguna de las profesionales de empresas que se dedican a esto y lo hacen especialmente bien, ¿no? Incluso sacando a la gente, digamos, de la economía sumergida, es decir, que esto también ayudaría, es decir, a partir de este tipo de situaciones. Ahora también te digo, es decir, lo primero que hay que regular es la inspección de trabajo, porque hay mucha plataforma web, por llamarlo de alguna manera, o plataforma de este tipo, absolutamente piratas en este tema de la contratación de empleadas del hogar o de personas de cuidados, ¿eh? Es decir, que al final están trabajando bajo el perfil de una página web, pero que al final lo que están haciendo es una situación de semiesclavitud con este tipo de personas, ¿no? Y eso me consta que funciona, porque las que funcionan bien denuncian ese tipo de actuaciones que les hacen una competencia absolutamente desleal, ¿no? Entonces, si se regula bien, bienvenido sea. Si esto es otra vez un titular de prensa, pues hombre, mire, ya vale, ¿no? Bueno, sobre todo porque, a ver, las que son piratas, etcétera, eso es otra casuística. Digamos, las que funcionan correctamente, ¿no? ¿Qué tipo de contrato van a hacer a estas personas? ¿Tienen que hacerle indefinido a todo el mundo? A tiempo completo. O sea, quiero decirte, porque no hay opciones contractuales, con pero lo cual... Pero eso es la empresa con la trabajadora, no, claro, no con el usuario final. No, la empresa con la... voy a la empresa con las trabajadoras. Claro. Tiene que tener personas trabajadoras con contratos indefinidos, sin saber muy bien... Primero, si van a tener trabajo de jornada completa para todas esas personas. Y otra cosa, el tema de la productividad que tanto decimos. Cuando tú tienes personas de la limpieza que limpian 2 horas aquí, 3 horas allí y 2 horas aquí, todo el tiempo de desplazamiento, ¿cómo se computa? Como horario laboral, porque la productividad se les va a desplomar al suelo, porque si entre casa y casa tienen 1 hora de diferencia, en una jornada de 8 horas me están perdiendo 2, 3 horas en desplazamientos, que se computan como horas de trabajo. Es decir, la rigidez que tenemos ahora mismo de tipo de contratación, y estando de acuerdo en que hay que normalizar y regular esa actividad para aflorar economía sumergida, ahora mismo es mucho más complejo, porque estamos hablando de un servicio que muchas veces es por horas, en diferentes domicilios, porque es lo que la gente busca, una señora que me venga 2 horas a la semana o 2 horas al día o lo que corresponda, ¿no? Con lo cual, ¿qué oportunidades o qué facilidades o qué herramientas se van a poner a disposición de estas empresas para poder organizar una actividad que es tan poco estable, tan poco clara, y sobre todo una cosa, luego la gente se va de vacaciones y ese mes no quieres que te vaya la de la limpieza si tú estás contratando un servicio, pero el que tiene la empleada contratada pues le tiene que pagar, evidentemente, su mes de vacaciones y todos sus derechos laborales. Entonces, en una actividad tan compleja como esta, creo que una solución tan poco elaborada, creo que va a generar mucha discusión y mucho problema. Marisa, la letra pequeña, por eso te digo. Es decir, que no es lo mismo decir, fíjate, decir esto, ni siquiera yo creo que se asemeja, podría ser parecido a lo de las empresas de trabajo temporal, pero ni siquiera, porque en muchos casos lo que hay son agencias de la comunidad privadas, o sea, hay un que se habla poco, ¿no? Las agencias privadas de colocación. Y en muchas veces lo que pueden hacer también estas plataformas no es directamente ser ellas las que contratan y ponen a disposición,
sin que haya relación laboral con el usuario final, sino directamente lo que te facilitan es que tú contrates a esa persona y hacer una labor de intermediación, que eso también está pasando. Y en este caso de las empleadas del hogar es lo que más pasa. Hacemos una porra de cuántos fijos discontinuos van a sumar. Servicio, claro. Hacemos una porra de cuántos fijos discontinuos van a cuando estabas planteando ese tema, la maldad que te iba a decir es que podemos hablar de ese contrato de fijo discontinuo, o como yo ya estoy empezando a utilizar, es el contrato de parado discontinuo, que al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Pues vamos a tener un montón de gente más contratada para las estadísticas y las cifras del gobierno de lo maravilloso que va el mundo del empleo, con un montón de fijos discontinuos. Esto es muy peligroso, porque lo que ahí estamos diciendo al final, y a mí esto es lo que me preocupa de esta modalidad de contratación de fijo discontinuo, cuando los empresarios, que no son tontos, son empresarios, se den cuenta de que a partir de esta situación pueden hacer realmente los ajustes de plantilla sin ningún tipo de problema, es decir, porque en función de la inactividad o lo que tenga, incremento o bajo mi plantilla con este tipo de contratación, no tengo que negociar ningún ERTE, no tengo que negociar nada, sino simplemente indemnizaciones, nada. O sea, directamente te lo mando al paro y ya te recuperaré. Entonces, esto es un mecanismo de ajuste de plantillas que es muy peligroso, ¿no? Donde nos cargamos este principio básico de la negociación, y que por tanto sentarnos sindicatos y trabajadores y empleo, vamos a ver cómo regulamos este ámbito, durante cuánto tiempo y de qué manera. Ya no va a hacer falta, ¿no? Claro, y esto todavía no se han dado cuenta muchos empresarios, pero algunos ya lo están haciendo. Claro, pero entiendes que si no hay alternativas, también los empresarios tendrán que recurrir a las herramientas que tienen. O sea, el problema es que estamos creando un círculo vicioso en el que, entendiendo a las dos partes, la solución no da buena respuesta a ninguno de ellos, ni a los que están contratados como empleados discontinuos, que bastante tienen, y a los empresarios que no tienen una cierta flexibilidad que les permita cubrir de una manera eficiente sus puntas de producción en un país como el nuestro, donde hay muchísima actividad que es estacional. Entonces, al final caemos en una perversión del sistema cada vez más profunda, ¿no? Sí, a ver, si es que al final la cuestión es que, por una parte, vamos a poner el origen de todas estas cuestiones, y es que las preferencias de todos los consumidores y de nosotros y de mí mismo están cambiando, y además lo que produce la digitalización es que se pueda amplificar o que se puedan facilitar este tipo de servicios. Yo, bueno, se puede decir alguna marca comercial, pero vamos, he pedido pedidos por Globo, ¿no? Y que han llegado a mi domicilio, pues porque pues, es lo más cómodo o porque en una circunstancia pues ha sucedido, ¿no? Entonces, hay un cambio en las preferencias, hay inversiones que se realizan para poder satisfacer este tipo de necesidades, y hay un marco normativo que se ha de respetar, con los derechos básicos, tanto para los trabajadores como para las empresas que prestan los servicios. Lo que se pide es que ese marco normativo se adapte y que responda a las exigencias y las necesidades de cada una de las partes. El punto y final. Y es decir, o sea, no todos los servicios que se prestan a partir de estas plataformas pueden ser laborales. Pues no. Y que en algunos casos supone una ventaja también para la persona que presta estos servicios, es decir, para el transportista o para la persona que va a hacer los cuidados o por la persona que hace cualquier otro tipo de servicio. Claro, porque te pone en contacto con el cliente. Efectivamente. Que tú no llegabas a lo mejor de otra manera. Efectivamente, es una ventaja para él, y él quiere mantenerse y seguir manteniéndose su condición de autónomo. Luego, pues se pongan unas características, pues dice que el 85% de tus ingresos proceden de un único pagador, y que además no te organice ni tu jornada de trabajo, ni tus descansos, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, pues esas condiciones que intentan evitar que entren falsos autónomos ahí en esos servicios, pues se respeten y se cumplan y se realicen, pero que den también la posibilidad de poder realizar contrataciones mercantiles, ¿no? Sí. Y fíjate, a mí me parecería, por ejemplo, mucho más interesante, partiendo de este principio básico, de respeto de lo que es un autónomo y de lo que es un contratado, que estas plataformas o estas empresas que trabajan, por ejemplo, en el área de los cuidados, tuvieran un cierto compromiso a través de una regulación. Yo no sé muy bien cómo hacerlo, por ejemplo, en temas de formación, de facilitar la capacitación a esos profesionales que dan servicio a través de su plataforma, sean autónomos o sean empleados, ¿vale? Pero para garantizar que ese servicio, sobre todo en el ámbito de los cuidados, que es tan crítico, tuvieran acceso a cursos de formación, a mejora de sus habilidades y de sus capacidades. Es decir, que les
facilitaran la empleabilidad a pero futuro, eso en ¿no? la práctica eso sería lo hacen, fantástico. Pero las que se dedican en plan serio a esto lo hacen. Claro, pues decir, porque pero está regulado, pero está Aquí normalizado. el problema, Marisa, sigue siendo, bueno, aquí tenemos el famoso tema del certificado de profesionalidad, que hay uno dedicado al tema de los cuidados exclusivamente, y luego tenemos siguiendo el pedaleo cósmico, que yo le digo, del reconocimiento de la experiencia laboral, es decir, cuántas personas se dedican al tema de los cuidados simplemente porque alguien les contrató en su día, o porque son gente cariñosa y que atiende muy bien a la gente, ¿no? Sin ningún tipo de experiencia. A esa gente hay que cualificarlo, recualificarlo y hacer un proceso para ese tema. Por eso es tan importante, a mí me parece, desarrollar el que haya más perfiles profesionales en este área asistencial. Porque cada vez, es que, vamos a ver, si todos nacemos dependientes y todos nos vamos a morir dependientes. Totalmente de acuerdo. Yo compro esto y además que sepas que hay métodos de valoración de la prestación de este tipo de servicios. Claro, Cuando algo no se realiza, pues menos estrellitas, y eso también hay que Claro, fíjate qué importante ir por ahí. De LinkedIn y de Microsoft y de informes tan bonito que habían hecho, lo han hecho precioso, pero no nos ha dado tiempo a hablar de la gente que quiere el trabajo, que es más que incluso que hace un par de años, cuando hablábamos de eso, de la gran renuncia. La gran renuncia. No nos da tiempo, no, mira, pero esos son americanos. Allí que hay mucha movilidad. O sea, aquí si se van 47 millones de trabajadores estamos fundidos. Están preocupados. Cuidado, preocupadísimos. Porque han pasado del 3,8 al 3,9 de tasa de paro. Están preocupadísimos. Fíjate, y nosotros aquí nos vamos, ¿no? hablando de fijos discontinuos. Al frío, yo voy a ver si hace frío, ¿no? José Luis hace frío. Joder. José Luis Fernández Santillana, Marisa Cruzado, Carlos Ruiz, un placer. Buen fin de semana. Igualmente. Abrigaros. Nos vamos, 3 minutos para las 12, noticias y después a media sesión. Buen fin de semana, hasta el lunes, adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más.